Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Quisiera pensar un poquito en cuanto a las cosas que tú y yo adquirimos. Como por ejemplo, nos compramos la ropa de vestir, el calzado y también, ¿por qué no?, muchos otros artículos. Y nos emocionamos cuando los adquirimos, cuando adquirimos ciertas cosas, estamos tan alegres y emocionados. Pero una de las cosas es que pasa el tiempo y pronto envejecen, así como tú y yo envejecemos y pronto ya no somos la misma persona que fuimos hace 20, 30 años. Quiero decirte que en cuanto al asunto de la salvación que adquirimos a través de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que es algo imperecedero. Es cierto que la persona es salva en el momento de que pone su confianza en la persona de Jesucristo. Sí, ya tiene la salvación. Pero esto conlleva muchos beneficios imperecederos mucho más allá por la eternidad. Es cierto que la Biblia dice que cuando una persona cree en Cristo tiene vida eterna y la vida eterna culmina en la eternidad. ¿Por qué? Porque es algo que nunca termina. Quiero hablarte en esta mañana acerca de la salvación que una persona puede tener cuando pone su confianza en Jesucristo. La salvación y su alcance. Como ya he dicho, tiene un alcance más allá de la eternidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque es obra de Dios. Dios es eterno y Él hace cosas eternas. De manera que la salvación no proviene de ningún sacrificio humano, no viene de ningún esfuerzo que tú y yo podamos hacer. La salvación viene porque tú y yo hemos decidido poner nuestra confianza en la persona de Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que fue colgado en la cruz y que dio su vida y que la dio porque Él quería salvarte y quería salvarme a mí. Quiero en esta mañana considerar algunos versículos que hablan acerca de este asunto. Y para pensar en que la salvación tiene un alcance tan inmenso, nos da también la idea, el principio claramente establecido en la palabra de Dios, de que Dios nos da una posición. ¿Y qué es una posición? Una posición es en la que nosotros nos encontramos bien parados, bien firmes y que nadie nos puede mover, a excepción de que tú y yo decidamos movernos. Bueno, cuando una persona es salva, Dios le da una posición y esta posición, dice la Biblia, que ya es dada en el cielo. En el momento que una persona ha adquirido la salvación por el sacrificio de Jesucristo, Dios lo ve como algo ya terminado. Dios lo ve ya en la cumbre de la eterna gloria que el ser humano puede disfrutar, que el ser humano redimido puede tener al lado de Dios. Quiero leerte dos versículos que se encuentran en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el versículo 1 dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí está hablando de la obra que Dios hace en la vida de las personas. Lo hizo en la vida de Pablo, lo hizo en la vida de los de Éfeso. Y Él está diciendo a los de Éfeso, está hablando del Señor Jesucristo, y Él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, una persona sin Cristo, dice la Biblia, que está muerta en sus delitos y pecados. Como ya hemos visto en veces anteriores, que nosotros podemos decir que estamos vivos. Las personas están vivas, se mueven físicamente, pero espiritualmente la Biblia dice muertos en su culpabilidad, hundidos en el pecado. Es probable que tú digas, bueno, pero pues si yo no he sido tan malo. Probablemente has sido una persona muy bien educada, con muy buenos principios y costumbres. Pero la verdad es de que has heredado el pecado original, el pecado el cual fue introducido por los primeros seres humanos y que a través de ello se nos ha imputado de generación en generación. Hemos visto, ¿verdad?, que cuando el bebé nace, él ya nace siendo un pecador. Acuérdate que el salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que antes de conocer a Jesucristo, la persona está muerta en sus delitos y pecados. Y cuando hablaba de él y de los cristianos de Éfeso, él les aclara y les dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Sigue agregando, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de la cual Dios habla con respecto a los seres humanos, separados de Dios. Pero en el versículo 4, 5, 6 y 7 dice acerca de la obra que Dios hace. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escúchalo bien. Dice que Dios es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es simple y sencillamente que tú y yo no recibimos lo que merecemos. Como tales, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué merecíamos? No merecíamos esta gracia bendita de la salvación que Dios nos ha dado. Merecíamos la destrucción, la aniquilación por perversos y pecadores. Pero Dios dice que es rico en misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Dice aquí, por su gran amor con que nos amó. Un amor tan grande, un amor que no se puede medir, un amor que es característico de Dios. Como seres humanos, normalmente a veces siempre decimos, ¿cómo te amo? Pero hay una grande diferencia entre lo que es los sentimientos que como seres humanos tú y yo sentimos por los demás.
El amor del cual Dios habla es un amor sacrificial. Un amor en el cual lo está dando todo sin recibir nada a cambio. Y ese es el amor que tú y yo nos hace falta. El amor del cual describe la palabra de Dios, en el cual nos despojamos del todo sin que podamos o anhelemos recibir nada a cambio. El amor de nuestro Señor Jesucristo no tuvo límites, lo dio todo. Por amor al mundo. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Como pecadores, es lo más despreciable a los ojos de Dios. Pero qué precioso es y maravilloso que Dios nos ve a través de Jesucristo, a través de su Hijo amado, a través del cual dijo nuestro Dios cuando estaba subiendo de las aguas siendo bautizado, Él decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De manera que esta es la lupa por medio de la cual Dios nuestro Padre Celestial nos puede ver. Porque somos imperfectos, somos dados siempre a hacer el mal y no tenemos nada bueno para ofrecer a los ojos de Dios. Pero como dije, Dios nos ve a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Aún estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos da una posición, un lugar exclusivo en el cielo. Date cuenta que no nos está diciendo que aquí en la tierra, como tal vez tú y yo podríamos escuchar personas que nos digan que aquí en la tierra vamos a disfrutar la vida eterna. La Biblia enseña que Dios ha preparado lugar en los lugares celestiales para los que son sus hijos. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo con sus discípulos aquí en la tierra, Él dijo ciertas verdades. Y Él dijo, si me fuere, os prepararé un lugar para que donde yo estoy, dice, ustedes también estén conmigo. Es una grande de las promesas que Dios ha hecho con relación a los que son sus hijos, de un lugar tan especial en gloria en el cielo. Y dice aquí, después de haber dicho que estando muertos en delitos y pecados, dice, juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el alcance que tiene la salvación. Esa es la repercusión que tiene. No solamente Dios salva a la persona y la deja a su buena suerte allí en la tierra. Dios salva a las personas con un propósito bien definido y específico. Porque Dios quiere que sus hijos compartan la gloria que Él tiene allá en el cielo. El versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Estas cosas de las cuales Él habla, no fueron mostradas a los seguidores de Dios en el pasado. Pero sí han sido tan palpables, tan visibles en nuestra presente época. Dios está salvando a las personas. Y tal vez tú y yo a veces decimos, bueno, sí, yo soy salvo, pero yo sigo atravesando por las mismas circunstancias difíciles y carencias en este mundo. Pero ¿sabes qué? Hay un futuro brillante que nos espera. Tan seguro que Dios, nuestro Creador, lo ha prometido y que un día estaremos junto a su presencia, disfrutando de la eterna gloria. Por lo pronto, Dios ya nos está diciendo que es algo como ya consumado, algo como ya hecho. ¿Y cuántos de los que confiamos en la persona de Dios y de nuestro Señor Jesucristo ya anhelaríamos estar en ese mismo lugar? Es cierto que a muchos les da tanto temor morir. Pero con toda seguridad tienes tanto temor a la muerte porque no tienes esta esperanza. Yo te invito a que recapacites y reconozcas tu condición de muerto en delitos y pecados y que pongas tu mirada en la persona de Jesucristo para que estés lleno de esperanza, lleno de grandes ilusiones de estar una vez sentado en los lugares celestiales, como lo dice la bendita palabra de Dios. La salvación y su alcance es que Dios da una posición a los que son sus hijos. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De manera que Dios predestina y glorifica a los que son sus hijos. No estoy comunicándote que Dios es injusto, porque al fin y al cabo es tu decisión la que marca el punto de partida y la culminación de la decisión más importante y grande que tú hayas tomado en tu vida. Pero dice aquí que Dios predestina. En cierta manera, Dios pone en el corazón de las personas los que han de ser sus hijos.
Es la obra que Dios hace en el corazón de las personas. Y lo hace por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo que convence al mundo de justicia, de pecado y de verdad. Pero dice aquí que a los que antes conoció, también los predestinó. Dios pone su mirada en el ser humano para obrar en su interior y convencerle de que está muerto, sin esperanza y sin Dios. Y hay una cierta cadena de eslabones, porque dice que a los que antes predestinó, a los que conoció también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Dios llama a ciertas personas. Es cierto que Dios dice que dio a su Hijo Jesucristo por todo el mundo, porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo y dio su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que entender que este sacrificio, este gran amor, en términos generales para todo el mundo, se hace efectivo solamente en aquellos que reconocen su condición. Tenemos que entender que no todos lo están haciendo. Tenemos que entender también que el diablo está haciendo una grande obra aquí en la tierra, cegando el entendimiento de las personas para que no conozcan la verdad y se salven. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, que es el diablo, se encarga de cegar el entendimiento. Se encarga de atarantar a las personas de manera que no entiendan. Así lo hace, el diablo es especialista en eso. Le ha funcionado desde la antigüedad pasada, desde que él ha tenido contacto con los seres humanos. Él es tan diestro en saber engañar a los seres humanos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y se salven. Pero tenemos que entender que el sacrificio de Jesucristo es para todos los seres humanos, pero que se hace efectivo solamente en aquellos que reconocen su condición, que reconocen que necesitan el favor de Dios. Dios predestina en su mente los que han de creer. De manera que cuando una persona confía en Dios, a Dios no le tomas por sorpresa. Dios no puede decir, si yo pensé que con este no la iba a hacer. No, a Dios no le sorprende nada. Porque Dios ya le conocía desde que fue formado en el vientre de su madre. Cuando un bebé es formado en el vientre de su mamá, Dios ya lo ve como una persona que un día va a escuchar su voz, va a inclinarse al Dios que le creó para ser salvo. Dios, como dije, no le toma por sorpresa ninguno de los actos de los seres humanos.
¿Por qué? Porque Él es omnisciente, como ya lo hemos visto en estudios anteriores. Dios es omnisciente porque todo lo sabe. Conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. A Él no le podemos engañar. Dios da una posición en el cielo, pero también Él sabe los que han de ser sus hijos, porque los conoce desde antes, aún antes que estos sean formados. Ningún evento de esta vida, como dije, toma a Dios por sorpresa. Él no tiene un programa que se le desincronice, un programa que se desarticule en sus partes, que se le salga fuera de control. Dios no opera de esta manera. Tú y yo podemos poner a prueba muchas cosas, y si no funcionan, las cambiamos y ponemos otras. Dios no ha tenido fallas. Lo que Él hace, lo hace perfecto por la simple y sencilla razón de que Él es Dios. Y Él no puede equivocarse, como no se equivoca cuando Él salva a una persona. Y como no se equivoca, es algo seguro. La salvación es algo seguro. Quiero darme a entender en esta mañana que yo no te estoy hablando de los alcances que puede tener una religión, porque una religión es toda la obra que el ser humano tiende a hacer con la finalidad de apaciguar, de poder alcanzar los favores de parte de Dios. Salvación es la obra bendita que Dios hace en la vida de las personas para salvarles, llevarles a la eterna gloria, al lado de la misma presencia de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y versículo 40. Estas son algunas de las palabras que el Señor Jesús dijo después de decirles a sus seguidores: yo soy el pan de vida. Él dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios el Padre da a su Hijo los que han de creer. Todo aquel que ve al Hijo, dice que la voluntad, el deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Eso dice el apóstol Pedro, que Dios no retarda su promesa según muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que nadie perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Y Jesús, hablando a sus seguidores, Él dijo: esta es la voluntad del que me envió. Estos son los planes de mi Padre Celestial. Esto es lo que Él ha planeado con respecto a la raza humana. La voluntad, la decisión de mi Padre Celestial, decía Jesús, de aquel que me envió, es que todo aquel que ve al Hijo, aquel que pone su mirada en la persona de Jesucristo y que cree en Él,
tenga vida eterna. Y así ha sucedido. Y así seguirá sucediendo mientras nuestro Señor Jesucristo no venga a levantar su iglesia. Mientras Él no venga a levantar a todos aquellos que Él ha salvado. Todos aquellos que han puesto su confianza en Él, que han puesto su mirada en Él, que han creído en Él. Esto seguirá sucediendo. Todo aquel incluye a muchos de los del mundo. Dios ha amado al mundo, Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo su amor por todo el mundo. Pero no todos ponen su mirada en Él, ni todos creen en Él. Pero los que creen en Él, los que ponen su mirada en Él, dice que tienen vida eterna. Y además dice el Señor Jesucristo, yo me encargo de resucitarles en el día postrero. Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga a este mundo, los muertos en Cristo serán resucitados. Y luego nosotros, los que vivamos, dice, los que hayamos estado todavía con vida, dice que seremos arrebatados. La Biblia habla de dar vida, no de muerte. Que aún los que están bajo los sepulcros y que han confiado en vida, la persona del Señor Jesucristo, para vida eterna, dice que serán levantados para juntarse con su Salvador y Señor Jesucristo. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que podemos tener en la persona de Dios y no en cualquier otra cosa, no en las circunstancias, no en las cosas que perecen. Nuestra esperanza está puesta en aquel que venció la muerte. Nuestra esperanza está puesta en aquel que venció a mismo Satanás allí en la cruz y en su sepulcro. Satanás creyó haber terminado con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, cuando fue sepultado. Pero tal fue su desilusión, tal fue su fracaso, que dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. En Primera de Pedro capítulo 1, sus versículos 3 y 4, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjate bien, en Efesios dice que es rico en misericordia. Esto lo dice el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pedro dice su grande misericordia, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjate nada más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios nos dice que nos dio vida, aún estando sin esperanza, sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados, como lo describe el apóstol Pablo en sus cartas. Dice el apóstol Pedro que Dios
según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Esto significa que un día tú y yo nacimos de nuestra madre, físicamente. Pero era necesario un nuevo nacimiento. Era necesario renacer. ¿Y cómo lo hizo? Dice que lo hizo a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. De manera que si Cristo resucitó, tú y yo también podemos resucitar. Porque Él es las primicias de la resurrección. ¿Y para qué? ¿Y para qué nos da vida? ¿Para qué nos resucita? Si no hubiera un propósito específico de parte de Dios en su programa con respecto a los seres humanos. Pues lo hace porque Él dice que tiene una esperanza viva. Nos tiene preparada desde una herencia incorruptible. Como dije en un principio, podemos adquirir cosas nuevas y alguien dice de paquete, donde tú y yo podemos quitar la envoltura, nos emocionamos, estamos tan desilusionados, tan ilusionados, pero pronto se rayó, pronto se rompió, pronto estuvo tan llena de desperfectos y ya no funcionó. Y decidimos tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque ya no nos fue útil. ¿Sabes? Lo que Dios promete para sus hijos, dice que te promete una heredad incorruptible. ¿Y dónde están las cosas incorruptibles? Allá donde están los lugares celestiales, en el cielo. Porque lo que hay en esta tierra, todo es corrupción. Lo incorruptible está en la presencia de Dios. Y esa es la herencia que Dios promete a sus hijos. Esa es la herencia que Dios promete a los que se llegan a Él, poniendo su mirada en Él y creyendo en Él. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de los que son sus hijos. Una estancia, una morada envuelta de completa gloria en el cielo para los que han puesto su confianza en Jesucristo para ir al cielo. Incontaminada, un lugar donde no hay contaminación e inmarcesible, pero que además dice que está reservada en los cielos. Ese es el lugar que Dios promete a los que son sus hijos. Dios no promete una estancia de completa gloria aquí en la tierra. Aquí nos ha creado y Dios tiene un plan perfecto para cada una de las personas, para cada uno de los que son sus hijos. Pero esto no es el todo. Lo más grandioso tendrá su culminación allá en el cielo. Pero todo parte de la decisión más importante que hayas tomado mientras estabas aquí en la tierra. Si rehusaste
en ver y creer al Hijo de Dios, no tienes ninguna esperanza viva al lado de Dios. Pero si pusiste tu mirada en la persona de Jesucristo y creíste en Él, en la certeza de que lo que Dios te está prometiendo, de una herencia incorruptible, de una herencia incontaminada e inmarcesible y reservada específicamente, exclusivamente para ti. ¿Te has dado cuenta cuando a veces hay personas que tienen ciertos regalos y dicen, este lo tengo específicamente para tal persona? Y aunque a ti te guste, no te lo van a dar, porque es para alguien especial. ¿Sabes? Dios también tiene algo tan especial para ti y para mí. Lo tiene reservado, dice. ¿Y dónde? En el cielo. ¿Para quién? Para cada uno de los que son sus hijos. Reservada en los cielos, dice, para vosotros. Para todos los que han confiado en Jesucristo, hay un regalo tan especial allá en el cielo. La salvación y su alcance, hemos visto que el hecho grandioso de este medio bendito por el medio del cual Dios ha salvado a las personas, hemos visto que tiene cierta repercusión, no solamente aquí en esta vida donde se nos dice que estamos llenos de esperanza, sino que tiene repercusión más allá de la eternidad, en la misma presencia de Dios. No solamente que Dios nos conoció y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos, sino que también Él pensó en un programa completo para disfrutar en completa gloria allá con Él. Dios da una posición a los que son sus hijos, pero también quiero comunicarte que Dios recompensa a los que son sus hijos. Este es uno más de los alcances que conlleva la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en los que confían en Él. En todos aquellos que están llenos de esperanza. No sé si te has dado cuenta, pero cuando un ser querido muere y que en ese hogar no hay esperanza, todos están en completo llanto, en completa desesperación. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza viva de eterna gloria al lado de Dios. Porque la religión no nos promete nada. Ese es lo más triste y dramático de una religión. No nos promete nada. Mas, sin embargo, el medio bendito por medio del cual Dios ha salvado a las personas está lleno de completa esperanza. Como dije, si bien es cierto que mientras estamos en este mundo, muy probable no estamos ajenos a las circunstancias adversas. A veces, y lo digo con toda seguridad, disfrutamos de las bendiciones de Dios
pero no descartamos también los tiempos difíciles. Pero hay algo que tú y yo nos debe motivar. Que en medio de todo este peregrinar, un día llegaremos a la meta. Un día llegaremos, así como hubo un punto de partida, también hay un punto de salida, donde Dios premiará a los que son sus hijos. Y con esto quiero decir que Dios no pasa por alto tus actos, tus esfuerzos y tus sacrificios. Muy probable, tú te esfuerzas y haces esto, haces lo otro, y tú dices, nadie me dijo gracias, nadie reconoció lo que yo hice. Es bonito escuchar, pero si nadie te lo dice, ¿qué importa? Hay un Dios que sí está viendo tus sacrificios, hay un Dios que sí está viendo lo que tú y yo hacemos en favor de su obra. Y Él sí te va a premiar. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, ve lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es algo que nos debe motivar. Saber que hay algo dentro de nosotros que dice que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu no dice que eres un aliado más de una religión. El Espíritu dice que tienes un parentesco con Dios, de ser hijo, y que Él es nuestro Padre. Y dice el versículo 17, y si hijos, ¿qué es lo que lleva este paquete? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todas las herencias que Dios tiene reservadas, dice que son para los que son sus hijos. Y que si a Cristo lo va a heredar, dice que también al lado de Cristo, tú y yo vamos a recibir el paquete de herencia que Dios tiene reservado para su Hijo amado, como también lo tiene para los que son sus hijos. Si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De manera que si Dios va a premiar a su Hijo Jesucristo por la grande obra que Él ha hecho en este mundo, lo va a hacer también, dice, con los que son sus hijos. Dios tiene, como ya hemos visto en los versículos anteriores que hemos visto, herencias especiales. Herencias que no perecen, herencias que no
no tiene ni la más mínima corrupción, algo puro que solamente sale de la mano, de los pensamientos y de la boca de Dios. Algo tan especial que Dios tiene reservado en los cielos, como hemos visto, para los que son sus hijos. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11, perdón. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios es el creador de la salvación y esta salvación se fundamenta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el eje de la salvación. En Él se origina todo, a través de su obra redentora, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció la sepultura y Él está en gloria. En eso se fundamenta la salvación. No hay otro fundamento por medio del cual una persona pueda llegar a la presencia de Dios. Solamente cuando ésta pone su confianza en el fundamento. Y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que tal vez te diga, sí, es bueno confiar en Jesucristo, pero también es necesario que tú y yo hagamos esto, hagamos lo otro para complementar el favor inmerecido de parte de Dios. Dios no pide eso. Dice que somos salvos, no por obras de justicia que tú y yo hayamos hecho, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos salvos por gracia y no por obras. Ese es el dictamen que Dios da con respecto a la obra que Él hace en la vida de quienes ponen su mirada en Él y creen en Él para salvación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Tal vez alguien te va a decir, es necesario hacer estas cosas, es necesario hacer ciertas mandas y cuantas cosas tú y yo podamos hacer, promesas que tenemos que hacer con la finalidad de poder tener el favor de Dios. Dime dónde dice eso, para que yo también lo crea. Pero si no está en este bendito libro, pues en este bendito libro solamente estamos obligados a creer lo que Él dice. Lo que Dios nos quiere comunicar a través de esto. Porque este es algo seguro. Este es lo que Dios quiere que tú y yo podamos creer. Creer en el fundamento. El fundamento es, dice, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa por medio de la cual la persona pueda ser salva. Si es que tenemos que ser acreedores a las recompensas prometidas de parte de Dios, debemos conocer el fundamento. Debemos reconocer
el fundamento que Dios ha puesto para poder obtener de primera mano, de manera genuina, el cambio que Dios quiere en tu vida y en la mía. Otros fundamentos van a fallar, pero el fundamento dado por Dios no va a fallar. Y yo te lo garantizo, porque Dios dice que Él no miente. Lo que dice Dios dar, Él lo va a dar. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Habla acerca del valor de las obras. Oro, plata, piedras preciosas, ¿cuánto valen? Con toda seguridad, sin que te pregunte, tú vas a pensar que el oro vale mucho y no estás equivocado, porque sí lo vale. La plata probablemente vale menos, y no te voy a engañar, porque tú bien lo sabes. La plata vale menos que el oro. ¿Y qué de las piedras preciosas? También son valiosas, al grado de que son pocas las personas que las pueden adquirir. Son pocas las personas que pueden tener los recursos económicos para poder lucir estas cosas. De manera que estas tres cosas son valiosas, cualquiera que éstas sean. Algunos podrán comprar oro, otros podrán adquirir plata, otros podrán adquirir piedras preciosas. Tal vez tú y yo no podemos adquirir ninguna de ellas, porque tienen un valor tan incalculable que tú y yo no podemos tener. Y luego nos habla de madera. ¿Qué hacemos con las maderas? Con las maderas se fabrican muebles, las sillas, las bancas, las mesas. Con la madera se pueden hacer muchas cosas, pero tienen un valor menor que de otros materiales. Finalmente, la madera puede servir para cocer los alimentos, nos sirve de combustible en cierta manera. Es quemada y termina en cenizas. Aunque tienen una vida útil, aunque son resistentes, pero finalmente va a terminar podrida o en cenizas. Habla de heno. ¿Para qué nos puede servir este material? ¿Para qué nos puede servir el heno? Puede servirnos para algo. Para que hagan el nido los animales. Se acuesten sobre él. Pero finalmente no sirve de nada. Ponle algo de fuego, algo de lumbre, ponle una chispa y termina en nada. Probablemente la madera, dices, quedó la ceniza. Pero dime qué quedaría del heno. Es basura y terminó en nada. Dime qué quedaría de la hojarasca.
Préndele un cerillo, préndele fuego a la hojarasca y solamente en un instante desaparece y no queda nada. De manera que estos tres materiales enumerados en este versículo 12, a excepción del oro, la plata y las piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, no queda nada. ¿Cuánto vale el oro? Vale mucho. ¿Cuánto vale la madera, el heno y la hojarasca? No valen nada. Esto es el valor de estos materiales. Pero cuando la Biblia habla acerca de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, se está refiriendo a las obras del cristiano, las obras que hace el Hijo de Dios. Y grábatelo bien, yo estoy diciendo las obras que hace el Hijo de Dios. No te estoy diciendo de las que puede hacer, de las obras que puede hacer y alcanzar el que no es Hijo de Dios, porque no tendría ningún sentido. Te estoy hablando de las obras que puede hacer el que ya es Hijo de Dios. Y cabe mencionar que no está obrando para que se convierta en más fuerte Hijo de Dios o que asegure su familiaridad para con Dios. Ya es hijo, ya hay una relación. Y si hay una relación de padre a hijo, es una relación que no puede terminar. Está hablando de las obras del creyente. Está hablando de las obras que hace el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Dios espera que el cristiano, que el Hijo de Dios se ocupe en buenas cosas. De manera que si tú, no siendo hijo de Dios, no te ocupabas en nada, ahora como hijo de Dios, Dios espera que te ocupes en buenas cosas. Muy probable, tal vez digas, no, pero si yo aprendí buenas costumbres de mis padres, yo fui buena persona. Bueno, como hijo de Dios, Dios espera que ahora seas mejor. Dios espera que hagas algo por Él, mientras tú, como hijo de Dios, permaneces aquí en la tierra. Y hay categoría de obras. Si tus obras emanaron directamente de tu corazón, de tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, tú hiciste cosas entregándote en cuerpo y alma para hacer el bien, para hacer la obra de Dios. De Dios tendrás tu recompensa. De manera que depende de la calidad de tus obras la recompensa que tendrás delante de Dios. Si se comparan al oro, con toda seguridad, tu recompensa será tan valiosa y voluminosa.
Pero si se comparan a la hojarasca, así como no valen nada, pues tampoco recibirás algo. No puede haber recompensa si la obra que tú hiciste mientras estabas aquí en la tierra no pasa la prueba ante el evaluador, que es Dios mismo. Dios es el que evalúa las obras del creyente. Dios es el único juez que tiene el tabulador para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Dios demanda que hagamos cosas con el corazón. Porque es precisamente en el corazón donde hay la generación de las buenas intenciones y de las malas intenciones. Con toda seguridad Dios va a aprobar las buenas intenciones. Lo que te acuerdes que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, dice que estuvo también Él ahí en el templo. Y Él estuvo observando cómo la gente era tan dadivosa y daban sus ofrendas. Él vio como nadie quería quedarse atrás y todos daban. Dice que hubo una mujer, hubo una viuda que dio 2 monedas que tenía. Y el Señor Jesucristo dijo, esta viuda ha dado más que todos esos ricos que han dado mucho. Porque dice, ellos han dado de lo que les sobra, mas esta mujer, dice, dio todo lo que tenía. De manera que Dios premia la intención del corazón, no la cantidad de lo que tú y yo podamos dar. Dios premia aquello que está saliendo totalmente de tu corazón. Aquel corazón que lo está dando todo. Aquel corazón que lo está dando sin escatimar, aquel corazón que no está limitado. Eso es lo que Dios va a premiar. Porque Dios tiene el tabulador de las obras. Dios va a evaluar lo que tú y yo hayamos hecho o podido hacer mientras estábamos aquí en esta tierra. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La aprobación de las obras. Dios es el único que puede probar si son o no son. Como seres humanos podemos engañarnos, pero a Dios no le podemos engañar. Que quede bien claro, a Dios no le podemos engañar. Porque Dios aprueba las intenciones de tu corazón. ¿Las aprueba o las desaprueba? Porque Él lo conoce todo. Sabe si son buenas y Él sabe si son malas. Pero aquí dice que la obra de cada uno se hará manifiesta un día.
Lo que tú y yo hagamos, como dije en un principio, tal vez aquí nadie nos va a dar un reconocimiento. Pero un día lo que tú y yo acumulemos a los ojos de Dios va a salir a la luz. Porque dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Ese día va a llegar. El día va a llegar cuando todo va a salir a la luz. Lo bueno o malo que tú y yo hayamos hecho va a ponerse de manifiesto. Y dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. Dice que va a ser aprobada como por fuego. Cuando tú y yo echamos cosas al fuego, ¿qué pasa? Si echas un pedazo de madera al fuego y este lleva algunos tornillos, ¿qué va a quedar? Pues van a quedar los tornillos, pero no queda nada del pedazo de madera que echamos. Es algo que solamente Dios es el único que puede hacer en cuanto a la aprobación de las obras del cristiano. Es algo que tú y yo no podemos medir. Nosotros podemos ver evidencias entre los hijos de Dios. Y podemos ver, ay, qué hermano tan entregado, se esfuerza en hacer ciertas cosas, se esfuerza en agradar a Dios, se esfuerza en servirle a Dios. Pero tú y yo no conocemos su corazón. ¿Y sabes qué? El único que aprobará las obras del cristiano es Dios. Porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de aprobar, de dar un juicio justo en cuanto a las obras del creyente. Nos emociona, nos motiva ver que hay una persona entregada al servicio de Dios. Nos empuja a poder hacer lo mismo. Nos anima a invertirnos, a hacer algo por tratar de agradar a Dios mientras estamos en este cuerpo. Pero la aprobación final que Dios da de las obras del creyente es algo que solamente corresponde a Dios. Y Dios, como fuego consumidor, tiene la capacidad de dar el valor exacto. No se le va a pasar nada. Porque Dios tiene el calibrador exacto de dar el valor exacto a la obra que cada uno de sus hijos ha hecho mientras aquí estuvo en la tierra. Es como estar frente a un jurado, donde se toma una decisión en favor o en contra del acusado. Y delante de Dios estaríamos como en el banquillo de los acusados, para recibir o no recibir. Versículo 14 y versículo 15 habla acerca de la aprobación que estas obras tienen. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno,
que sobreedificó recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Es algo para ponernos a pensar. Porque, como ya hemos visto, ya hemos ilustrado, las obras del creyente Dios las compara con oro, plata y piedras preciosas. Pero también las compara con madera, heno y hojarasca. La pregunta es, ¿en cuál de los dos lados ubicas tus obras? ¿Cómo sientes que estás a los ojos de Dios? ¿Tus obras se comparan al oro, plata, piedras preciosas? ¿O son comparadas con madera, heno y hojarasca? Si son comparadas con oro, plata y piedras preciosas, seguramente permanecerá. Pero si son comparadas con madera, heno y hojarasca, no permanecerá. Y si no permanecerá, dice, no puede haber recompensa. Porque si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y quiero decirte en esta mañana que es muy necesario analizar cada día que lo que tú y yo hacemos tenga la aprobación de Dios. Siempre y cuando tú y yo estamos haciendo las cosas porque deseamos agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos predestinó, a aquel que también dice que nos conoció, que nos justificó y que también ya nos ve como glorificados. Que aunque estamos en este mundo, Él ya nos ve como sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Necesario entender por esta bendita palabra que tú y yo estamos agradando a aquel que nos tomó por hijos. Porque un día nuestras obras pasarán ante el fuego consumidor de nuestro Dios para recibir la aprobación y también para recibir la recompensa. Porque Dios ha prometido recompensar a los que son sus hijos. Así como Dios ha dado una posición a los que son sus hijos, también Él ha prometido recompensar a los que le siguen. Y versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no creo que en la presencia de Dios haya tristeza. No creo que en la presencia de Dios experimente el llanto. Porque si una persona es salva para siempre. Si bien sus obras no le ayudaron para recibir las grandes recompensas prometidas por Dios, tan solo con ser salvos es lo más maravilloso.
Las obras son los premios. Las obras es la base de recibir lo prometido de parte de Dios. Las obras es la base de los trofeos recibidos de parte de Dios. Hay muchos que en las competencias manifiestan estar contentos solamente por haber participado, aunque no se llevaron el premio, pero siguen gozosos, porque ellos saben que detrás de ellos otros pensaron también y no llegaron a esa meta. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por juego. Cabe mencionar que la descalificación de obras no aprobadas a los ojos de Dios no está hablando de aniquilación del cristiano. No está hablando de enviarlo al infierno. Sería tan equivocado pensar en que un hijo de Dios, por no tener obras excelentes, obras aprobadas a los ojos de Dios, se va a ir al infierno. No está hablando de eso. La Biblia habla de que un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados como creyentes, pero no para ir al infierno. Es para ser premiados, para ser galardonados. Y qué precioso sería que tú y yo pudiéramos hacer cosas que agraden a los ojos de nuestro Dios y que un día podamos recibir la recompensa que Él ha prometido a los que son sus hijos. Porque ese es el alcance que conlleva la salvación que tú y yo ya hemos podido tener. Y yo quiero invitarte, tú que me ves, tú que me escuchas, si tú no tienes a Cristo a través del fundamento que es Jesucristo mismo, si tú estás todavía muerto en tus delitos y pecados, que no tienes ninguna esperanza de vida eterna, yo te invito que en esta ocasión tú reconozcas tu condición y que le digas a Jesucristo que necesitas que te perdone. Porque tú estás poniendo tu mirada en Él y que estás creyendo en Él para salvación. Porque como ya hemos visto, ya hemos mencionado, es grande la esperanza viva que tenemos prometida de parte de Dios. Una herencia incorruptible, dice, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esa esperanza está reservada también para ti, que me escuchas y que me ves. Yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que no ignores lo que Dios dice en su bendita palabra. Porque es lo único valioso que tú podrás hacer mientras duras aquí en esta tierra. Entiende que tú y yo no tenemos contrato de vida. Y que hoy estamos y que mañana quién sabe. Pero Dios promete algo imperecedero. Hermano que me escuchas, piensa en esto. Estás haciendo algo que está emanando totalmente de tu corazón y que estás seguro que Dios puede aprobar. ¿O entiendes que estás haciendo algo titubeando, que no estás seguro, que estás haciendo algo para honrar y glorificar el nombre de Dios como hijo de Dios? Analiza tu vida. Piensa en lo que haces y busca que en todo momento lo que tú hagas o dejes de hacer
sea para la honra y gloria de Dios. Porque Dios tiene reservada en los cielos una herencia que no perece, una herencia que un día tendremos en nuestras manos, para que con gozo podamos ir a nuestro Salvador y decirle: aquí está lo que yo me gané, aquí está el trofeo, aquí está por lo que yo tanto luché mientras estuve aquí en esta tierra. Recíbelo. Oramos. Dios y Padre que moras en gloria, te agradezco por este tiempo y quiero suplicarte que obres en nuestras vidas, obra en la vida de cada uno de los que están escuchando esta enseñanza acerca de la salvación y el alcance que conlleva más allá de la eternidad, como lo hemos visto en esta mañana. Obra en la vida de cada una de las personas que me están escuchando. Haz tu obra. Haz lo que yo, con todos mis esfuerzos, no puedo hacer en el corazón de las personas. Pero sé que tú sí lo puedes hacer porque lo has prometido. Tú dices que por tu Espíritu Santo convences de justicia, de pecado y de verdad. Y sé que lo vas a hacer. Muchas gracias por todo. Esperamos que un día en gloria podamos estar, cada uno viéndonos, el uno al otro, tu misma presencia. Mientras tanto, ayúdanos para llevar todo aquello que tú apruebas. Que un día, dice tu palabra, que estaremos ante un tribunal donde nuestras obras serán aprobadas. Te agradezco por tan grandiosa esperanza que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.